bienvenidos a los 80. Muy buenas y bienvenidos una semana más. En este vídeo voy a enseñaros pues cómo desmontar el motor de la moto, cómo volver a montar el motor de la moto, cómo pulir piezas, cómo cortar un escape y alguna cosa más que seguramente se me queda en el tintero, así que estad atentos. Para comenzar puedo explicaros que si tenéis un tornillo muy atrancado, como en este caso, dando unos martillazos al destornillador y girando a la vez, podréis sacar sin problemas el tornillo. Para continuar, deciros que cuando quitéis una campana del carburador, aguantéis el muelle para que no se escape, y decir también que siempre pongáis etiquetas a todo el cableado o hagáis fotos, aunque mi consejo es que hagáis las dos cosas, ya que luego es un follón poder encontrar las piezas del puzzle. Y es que no es para menos, puesto que un proyecto de esta envergadura, la verdad es que es bastante complicado, no vamos a mentir. Es decir, si eres meticuloso no es difícil de hacer, pero sí es complicado por la cantidad de piezas que tiene en juego o que tiene pues en medio, ¿no? Entonces decir que una vez que hemos desmontado el motor en nuestra moto, decir que está ya en la moto nuestra, es decir, la que no va a ir luego después a desguace ni cosas así, tal con la que vamos a circular después, lo que decidimos hacer es limpiar bien con un poquito de agua y desengrasante todo el cuadro, todas las fundas del cableado, todas las fundas de los cables, etcétera, sustituir las que estuviesen en mal estado y así como encintar los cables que también estuviesen deteriorados por si acaso, para evitar que entre agua, etcétera. Decir que no hemos hecho planos de todas las cosas que hicimos, puesto que, bueno, en realidad sí hay grabaciones, pero desde fuera, pero no hemos hecho planos, digamos, desde cerca, porque si no hubiera sido súper engorroso este vídeo hacerlo de esa forma y explicar, ¿no? O sea, decir, al final os hubieseis aburrido de ver el vídeo y esa no es la idea que tenemos aquí en Final Fix cuando hacemos un vídeo. Decir que el siguiente paso, después de tenerlo todo ya bien limpio, fue pulir de nuevo los cromados, que aunque como estáis viendo no están del todo pues en mal estado, están bastante bien, no vamos a decir que están mal, pero sí que estaban bastante rayados, así que lo que hicimos fue coger pulimento de acabado, darle un embadurnamiento a todas las piezas que tenían cromado, a todas las que íbamos a pulir. Recordad que también estas piezas son de plástico la gran mayoría, así que no es lo mismo que un cromado pues en metal, así que tened eso en cuenta. Y una vez que hicimos todo eso, simplemente con la pulidora orbital nos ponemos manos a la obra. No sin antes recordad que tengáis cuidado cuando utilicéis este tipo de herramientas, ya que podéis haceros bastante daño y no es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Dicho eso, decir que seáis bastante limpios, seáis bastante meticulosos, ya que si no, pues podéis tener malos acabados si no es lo que estáis buscando.
Como os estaréis imaginando, lo hemos acortado, resumido muchísimo, y es que este vídeo, ya que es el final del proyecto, va a ser bastante reducido o resumido, por decirlo de alguna forma, ya que si lo hubiéramos puesto todo sin cortes, pues perfectamente me parece que duraba el vídeo unas 4 o 5 horas, y no creo que eso sea lo que queréis hacer, ver un vídeo de 5 horas de cómo empezamos a pulir y montar la moto. Así que vamos a empezar a montar el motor, y como decía antes, a la hora de pulir tampoco hay que hacer mucha cosa, simplemente es pulir con cuidadito, sin apretar mucho, y ya te quedan las piezas perfectas. A la hora de poner el motor, como ya estáis viendo aquí, es importante que lo centréis bien antes de meterlo, y decir que cuesta bastante, puesto que el motor pesa, no sé si eran 35 kilos o 30 y algo de kilos, más o menos. Y la verdad es que cuesta bastante. De hecho lo hicimos entre 2 personas, pero el problema que tiene es que no tiene dónde agarrarse a él, y eso es lo que hace que cueste tanto poder meterlo en su sitio. Aunque una vez que ya está en su sitio es muy fácil meterle los centadores o meterle los tornillos de apriete que tiene el motor, o los tornillos que sujetan el motor en los soportes. Y eso es una parte buena a comentar, ya que en según qué motos o en según qué sitios es bastante complicado meter los tornillos cuando metes piezas que son pesadas. Una vez que tenemos el motor en su sitio, como decía, lo único que tenemos que hacer es meter los tornillos, apretar al par que diga el fabricante. Eso dependerá de vuestra moto. Si no tenéis pues una llave dinamométrica, no puedo ayudaros mucho. Yo simplemente lo que hago cuando tengo llave dinamométrica es apretar al tope, digamos, apretar al máximo, y solo darle un cuarto de vuelta o media vuelta más, dependiendo de cómo yo vea el tornillo. Pero decir que esa no es la manera correcta, y por eso no es la que yo aconsejo. Luego el siguiente paso sería ponerle la cadena, y decir que primero pongáis la cadena en la corona y luego en el piñón de arrastre. Al menos es como a mí mejor me ha funcionado. Y también recordad que no se os olvide poner la cadena por el guía cadenas, que en este caso no lo habíamos puesto y tuvimos que volver a sacarla para ponerla por el guía cadenas. No sé si en otras motos esto es igual o no, ya que, si os digo la verdad, es nuestra primera 125 que hacemos, así que no lo sé, lo desconozco. Si queréis me lo ponéis en los comentarios o lo que sea, pero se nos olvidó y tuvimos que volver a desmontar y volver a ponerla, porque si no pasas por el guía cadenas, lo que hace la cadena es que al final se acabas destensando y se acaba saliendo. El siguiente paso, como veis, mientras que mi compañero sigue con la cadena, es poner la pata de selección de cambio, que simplemente lo que hacemos es meterle un destornillador para abrirle un poco pues la abrazadera que tiene. Decir que aquí no podéis dar martillazos como si fuerais unos locos, ya que si le dais martillazos al eje de transmisión, lo que vais a conseguir es romper algún cojinete o romper algún retén, o incluso llegar a partir algún diente en la caja de cambio, y seguramente no es lo que queréis. Así que tenedlo en cuenta, que si utilizáis un martillo o un martillo de goma, pues deis golpecitos suaves y flojitos. Una vez que está colocado, pues con la misma mordaza que tiene ya se aguanta bien, aunque he de decir que lleva un tornillo que es para eso, para que se aguante, así que tenéis que ponerlo y apretarlo, como siempre digo, pues no a partirlo, sino simplemente lo apretáis hasta que esté duro, y luego un cuartito de vuelta más o un poquito menos, como más o menos veáis que está bien, y ya está, ¿de acuerdo? Si sois muy profesionales, podéis echarle una gotita de los tinte para roscas, pero bueno, yo no lo he visto necesario. Además es una pieza que se ve bastante y que lo notaríamos de seguida, así que no lo veo necesario. El siguiente paso, como decía, mientras yo hacía eso, era el tensar la cadena, que decidí pues al final poner un trozo en el vídeo para que más o menos veáis cómo se hace. Simplemente aflojáis el tornillo central de la rueda y luego empecéis a apretar los tensores, que son estos, como estos ganchitos de hierro que veis aquí, que tiene una rosca y que tiene uno por cada lado. Aquí tenéis el otro, y en el otro lado izquierdo pues teníamos el del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que buscar aquí es que la rueda quede centrada y la cadena quede tensada con una holgura en milímetros que te la suele dar el fabricante. En esta moto creo que es 1,4 o 1,2, os estoy mintiendo porque realmente no lo sé 100% seguro, pero más o menos creo que era por ahí, y simplemente pues eso, medís hasta que la cadena quede más o menos así y ya estaría perfecta. Luego, como ya vais viendo, lo que vamos haciendo es ir conectando cables y cables y cables. No me he parado mucho en el tema de la conexión de cables, o sea, es decir, no me he parado mucho en dejaros plano de cómo hemos conectado las cosas, puesto que al final son conectores rápidos, y como siempre os digo, lo mejor es que toméis fotos, pongáis etiquetas, etcétera, porque en cada moto va a ser distinto, y pues a menos que vosotros tengáis la misma moto y vayáis a hacer lo mismo que nosotros, dudo mucho que os sirviera pues el que yo os hiciera planos de esos cables, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor para mí un color verde y verde, para vosotros es un color verde y marrón, por ejemplo. Entonces es importante que toméis fotos y que dejéis todo bien marcado para evitar pues problemas a la hora de montar y que luego después no arranque ni la moto, o incluso podéis llegar a quemar alguna cosa o similar, que es muy probable que pase en el caso de que, por ejemplo, pues crucéis un positivo pues con un tierra o cosas así, ¿de acuerdo?
Una vez que tengamos todo eso hecho, ya estáis viendo que lo que vamos haciendo es ordenar los cables con las abrazaderas que trae. Si vuestra moto, por lo que fuera, tiene las abrazaderas rotas o partidas, podéis utilizar cintas Unex, de estas que le llaman presillas, cintas o abrazaderas de estas de plástico, como la llaméis en vuestro lugar. Pero bueno, básicamente sería eso. Y por aquí dejaros un consejo a la hora de meter la campana del carburador, y es que la campana tiene una ranurita la cual digamos entra dentro de un solo hueco, o sea, es decir, la campana solamente entra en una posición. Si veis que la campana no entra, es que no la estáis metiendo bien, y lo único que vais a conseguir si la forzáis es partir alguna cosa o incluso dejar atancada la campana dentro del carburador y liarla bastante parda. Como ya estáis viendo, lo que vamos haciendo es seguir conectando todo el tema de cableado. Aquí estáis viendo cómo conecto la pipeta, que simplemente la pipeta es como un capuchón que se mete dentro de lo que sería la bujía y hace y ahí queda, así que tampoco es una cosa que sea muy complicado. Decir una vez más, aunque sea muy pesado decirlo, que tenéis que ser bastante meticulosos, es decir, tenéis que tenerlo todo bien conectado como estaba, ya que por ejemplo en nuestro caso cuando montamos esta moto no he puesto las tomas o no me he parado en ello, pero tuvimos un problema con el tema de los tubos estos que veis aquí de vacío, que son del pivotito ese negro que veis ahí, del retorno. Tuvimos un problema y es que se nos olvidó conectar un tubo y luego la moto no arrancaba. Decir que una vez que seguimos montando la moto, teníamos un escape de la moto de desguace que estaba bastante destrozado, aunque aparentemente se veía bien, pero el tubo estaba súper picado. Y me dije, ¿y si lo cortamos? Y así fue, lo que hicimos fue primeramente pues desmontar las abrazaderas que trae ese escape. Como estáis viendo simplemente son 4 tornillitos y una pequeña pletina de metal. Esto cuando la saquemos aflojaremos también las abrazaderas de los puros o de los silenciadores o como lo llaméis en vuestro país o en vuestra zona. Yo lo suelo llamar puro, pero bueno, sé que se llaman silenciadores también y creo recordar que tenían otro par de nombres. Como veis simplemente pues quitamos esos tornillos de la abrazadera y luego tiramos hacia afuera y ya salen bien, aunque en algunos casos como en este queda un poco pegado y lo que yo aconsejo es dar un par de golpecitos y ya sale. Como estáis viendo el escape estaba súper quemado, pero aparte de súper quemado es que estaba picado entero y destruido prácticamente, porque como estáis viendo con la mano pude llegar a partirlo y os digo de verdad que aquí ni dimos martillazos ni pusimos la radial ni nada parecido, es decir, el tubo estaba así. Simplemente que estaba cogido por los embellecedores, etcétera, pero estaba así, estaba a punto de caerse a trozos. Entonces dijimos, pues mira, ya que lo tenemos, podríamos dejarlo más o menos limpio, más o menos un poco pulido, pero sin llegar a dejarlo pulido del todo, ya que el rollo de la moto es así como bomber, como un rollo, pues así en plan Mad Max, ¿no? En plan gamberrilla. Y entonces dijimos, pues mira, lo dejamos un poquito limpio, luego lo cortamos en forma así como si fuera una gota de agua, una lágrima, en forma angular. Y yo creo que podía quedar bastante bien y además tener un buen sonido. Y eso fue lo que hicimos, lo cortamos, ya se estáis viendo a mano, no utilizamos radial para no quemar el metal, ya que el problema de cortar estos tubos tan finos con la radial, que también se puede, es que después, debido a la calor, lo que hacemos o lo que conseguimos es que cambie el color de la punta y no del resto. Entonces si no vamos a hacer pues un barnizado y luego después con soplete darle para que quede todo bonito, la verdad es que se queda un poco guarrete, al menos esa es mi opinión. Entonces lo que hicimos fue a mano hacerlo y luego después pues con una lima y el cepillito ir quitándole todas las esquinitas y todos los cantitos para que quedase bien finito. Y mientras hacíamos esto, mis compañeros estaban montando el resto de piezas de la moto, ya bien sean las placas o las zonas cromadas, etcétera. Así que, ¿qué os parece si nos damos una vueltecita y mientras yo acabo el escape le echamos un vistazo?
Y ya vais viendo que la moto va tomando forma. He de decir que antes de continuar aflojéis el volumen, o si tenéis auriculares lo bajéis sí o sí, ya que agarraos que vienen curvas. Y es que con el escape que hemos hecho vamos a arrancar la moto ahora mismo y vamos a ver qué tal suena. ¿Vosotros qué creéis? Ups. Y sí, como os dije, la moto tenía sus problemas, y es que en principio no aguantaba el ralentí. Eso fue debido a que al limpiar el carburador movimos también pues el tornillo del ralentí, y aparte, como dije antes, se nos olvidó conectar un tubo, así que estuvimos un buen rato buscando el problema de esto, pero decir que una vez solucionado, mirad ahora. Como veis, ahora sí mantiene el ralentí, aunque sigue estando un poco alto e incluso echa llamas de fuego, pero bueno, eso es debido a que tiene la mezcla bastante rica y el escape es muy corto, y eso lo hicimos de cara a que no nos gripase la moto, ya que estábamos todavía haciendo pruebas, etcétera, y no queríamos que en ningún caso pues nos gripase el motor. Después lo dejamos todo como tiene que estar, y desgraciadamente decir que pese a que está bastante guay el hecho de que la moto suene así, ¿no? Porque suena bastante gamberra. En nuestro país, España, no se puede tener la moto así por la calle, ya que no pasaría la ITV y te pueden multar o incluso requisar la moto hasta que cambies el escape y pases la ITV. Y como esta moto está sin ITV, pues desgraciadamente, aunque la dejamos fina, no vamos a poder circular con ella así. Y he aquí nuestro dilema, puesto que la verdad es que la moto se veía muy bonita con ese escape y sonaba bastante bien, aunque en la cámara no se aprecia muy bien del todo. De hecho, también he bajado algo el volumen. De todas formas, he dado el aviso del volumen por si acaso alguien es bastante sensible al tema del audio o tiene los auriculares puestos muy fuerte, para que no se asustara, ya que pega petardazos y tal. Y bueno, era un deber que yo creía que tenía que hacer. Y entonces decir pues lo dicho, ¿no? Que se veía muy bonita, pero que así en España pues no pasa la ITV, y como la idea de la moto es utilizarla para circular, pues desgraciadamente ese escape no podía estar en la moto. Decir que aunque no podía estar en la moto, lo hemos guardado por si algún día, pues yo que sé, vamos a algún sitio en plan concentración o similar y eso está en un recinto cerrado y tal, pues sí que lo podíamos montar y tenerlo puesto en ella, ¿no? También decir que la verdad es que con el escape de serie, a mi parecer, se ve más bonita que con el recortado, ya que pues bueno, te queda ahí como ese hueco, ¿no? Que parece que le falta algo a la moto, y con el escape de serie pues tiene como todo ese cromado ahí, toda esa pompa de cromado, que la verdad es que le da un toque bastante a una Honda Shadow. Yo no sé si es que pues la marca esta que hace la moto se fijó bastante en ese modelo de moto o en las formas, pero la verdad es que a mí me ha parecido, pues me ha dado ese aire, ¿no? Ese aire de la Honda Shadow. Y decir que la verdad es que la moto, una vez acabada, impresiona bastante para lo que era o para lo que es. Y me ha gustado mucho, la verdad es que sí, la verdad es que me ha gustado mucho el tema de cómo ha quedado. Como estáis viendo también ahora, lo que hacemos es darle con un poquito de vaselina líquida a todo el tema de pues los plásticos, las placas recién pintadas, etcétera, para que quede con ese color mate brillante. Pero bueno, si no os gusta ese color satinado o mate brillante, pues siempre podéis dejarlas como estaban, que se quedan muy muy mates. De hecho, más tarde le quitamos todo ese aceite de vaselina para que quedasen más mates a la hora de hacer las tomas finales. Y bueno, con esto ya estaríamos llegando al final del vídeo y del proyecto, y la verdad es que he de decir que hemos disfrutado muchísimo haciendo esta moto. Me hubiera gustado poder hacer un vídeo explicando todo el tema de por qué nos fallaba la moto, de por qué no arrancaba, de cómo lo solucionamos, etcétera, pero he de decir que por lo que he visto en el canal, pues a la gente sí le gustan los vídeos de moto, pero no tanto como el tema de coches. Y bueno, la verdad es que tampoco quería pues extendernos mucho con este proyecto para no hacernos pesados. Y espero únicamente que os haya gustado el proyecto, os hayan gustado los vídeos y os haya gustado el resultado, puesto que la moto se ve increíble. Así que ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Un saludito y venga, hasta luego.